gobierno y afirmó que será la historia la que hará una evaluación. De esto conversamos con el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. ¿Cómo está? Muy bien, y usted, Cristina, muy buenos días, gracias por el contacto. Muchas gracias a usted. ¿Usted cree que hay que analizar la calidad moral de un expresidente para rendirle honor en la Plaza de la Constitución? Siempre va a haber opiniones sobre un presidente, opiniones políticas, opiniones sobre las que vivieron su mandato, pero al final los países van construyendo su historia y esa historia tiene luces, tiene sombras, pero tiene que estar ahí para que cuando vayan los colegios, los niños a la Plaza de la Constitución, a la Plaza de la Ciudadanía, puedan ver las distintas etapas de nuestro país. Está Diego Portales, imagínese usted lo dura que fue la etapa portaliana. Está también el León de Tarapacá con todos los cambios de la Constitución del 25 y por supuesto que un presidente que ganó 2 veces, que la ciudadanía eligió 2 veces su presidente con amplias mayorías, tiene un puesto ahí. Las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, ayer decían, a propósito en un acto en La Moneda, que los presidentes los juzga la historia, pero recuerde usted que los países que borran su historia están destinados a repetirla. Entonces, aquellos que no les gustó el presidente Piñera también debieran querer poner la estatua para que no nos olvidemos. Y aquellos que sí nos gustó y sí lo apoyamos y sí le agradecemos su gestión, por supuesto que vamos a estar orgullosos de que esté ahí. Todo este debate llega en momentos, además, en que estamos próximos a cumplir un año desde la muerte, muy trágica, además, del expresidente Sebastián Piñera. ¿Cómo le cayeron las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, que precisamente habló de esta calidad moral de Sebastián Piñera? Mire, para darle una lección a la presidenta del Partido Socialista de que esa no es la forma de hacer política, yo he dicho que durante estos 3 días que siguen a la muerte de su padre, yo no la voy a atacar a ella ni a sus declaraciones porque entiendo que está viviendo un luto. Después de estos 3 días de la muerte del ex senador Bodanovich, padre de la senadora Bodanovich, evidentemente que uno va a disentir de ella, pero como para darle una lección y decirle que recordamos, por ejemplo, el discurso de Sebastián Piñera cuando era senador en el 91, defendiendo que se pusiera una estatua de Allende frente a la Moneda. Él no podía estar más en las antípodas ideológicas de resultados de ese gobierno, pero entendía que la historia de los países se va construyendo. Entonces, tenemos que tener un poco de mentalidad más a largo plazo, pensar en el Chile grande, y siento que la senadora, que generalmente es muy ponderada, en esta ocasión ha caído en la pelea chica que no contribuye. Sí, bueno, el gobierno no ha tomado una postura frente a lo que va a ser la votación, entiendo, ¿no? ¿Cuándo es la votación? La votación deberá ser la primera semana de marzo, de vuelta al periodo legislativo en el Senado, y por las palabras del presidente Boric ayer, yo entendí que se desmarca de lo que dijo Bodanovich. El presidente Boric también es de los que va a pasar a la historia, también habemos muchos que tenemos distintas opiniones de su gestión y de su gobierno, pero evidentemente que es parte de nuestra historia. Pero yo le quería preguntar por los dichos de la vocera de gobierno, que pareciera desmarcarse un poquito también de la discusión, si es que acaso se merece o no, y ya hablar de si se merece o no es un poco fuerte, ¿no? Porque estamos hablando de un expresidente de la República, pero no se quiere casar con la postura la ministra Echeverri, siendo que el propio presidente Boric, en momentos además en que se fueron los funerales del expresidente, habló de que habían sido injustos en su minuto con el expresidente Piñera. Mire, si el presidente Boric dice en el funeral fue un demócrata desde la primera hora, evidentemente que sus ministros y sus parlamentarios debieran alinearse a eso. Pero es la pelea chica. Yo siento que Aysén Echeverri tiene esta dualidad de pensamientos. Por una parte piensa que es un reconocimiento de la historia, por otra tiende a hablarle a su nicho político, que es lo que hemos visto en otros ministros y en otros temas como pensiones también. Normalmente las estatuas de los expresidentes se construyen varios años después de su fallecimiento y eso te da una perspectiva de sacarte de la pelea chica política. Calcule usted que la estatua del presidente Elwin se acaba de poner hace muy poco tiempo. Entonces, quizás falta un poco de tiempo, quizás hay que aprobar la ley e instalarla en 1 año o 2 años más, cuando la perspectiva nos posibilite mirar el Chile grande, pensar en el Chile grande. Yo estoy seguro que
el gobierno va a tomar esa posición y que las tentaciones populistas de hablarle a un nicho en un año electoral, como en la que cayó la senadora del PS, se van a ir disipando rápidamente. Cuando hablamos de las luces y sombras del presidente Sebastián Piñera, ¿qué predominó más en su segundo mandato? ¿Más las luces o más las sombras? Porque le tocó difícil, con un problema de orden público severo, el estallido social y después la pandemia. Mire, evidentemente las luces, a pesar de estar viviendo dos situaciones que escapaban de su control, que no eran causadas por él, como el estallido social y posteriormente la pandemia, pudo en los dos mantener el gobierno funcionando, mantener el gobierno, el Parlamento sesionando, buscando las soluciones, y evidentemente en la pandemia es cuando da la muestra de eficacia, de eficiencia, de conectarse con los otros países, de ser la primera nación en instalar respiradores, de tener la vacuna, que era un experimento en ese momento, por primera vez en Sudamérica, de tener el mayor porcentaje de vacunados. O sea, Chile dio un ejemplo, y él dio un ejemplo también de gestión, de capacidad, de eficiencia, que es finalmente lo que los chilenos y las chilenas le reconocían. La evaluación histórica que dice la ministra Aysén Echeverry, ¿cree usted entonces que vendrá con los años, vendrá mucho después, vendrá una vez que a lo mejor termine el gobierno del presidente Gabriel Boric? Porque hay encuestas que también posicionan a Sebastián Piñera como uno de los últimos presidentes, los mejores presidentes de los últimos años. Por lo tanto, esa es la pregunta. ¿Cree que quizás debe dejar pasar un tiempo para hacer esta discusión? Probablemente se adelantó. Hay una diferencia porque normalmente cuando los presidentes mueren 20 años después de salir de la moneda, de edad, mueren por su avanzada edad, digamos, el juicio tiene tiempo para madurar. Cuando la muerte, aquí ocurren dos cosas. La muerte es muy trágica, recién a 2 años de haber dejado la moneda, eso adelanta el juicio. Fue tema hace unos años atrás en todas las casas de Chile a la hora de comida, probablemente, lo que hizo Sebastián Piñera, los dos gobiernos, lo que se logró, y también hubo un juicio que se adelantó por las diferencias drásticas con el actual gobierno, de la experiencia a la inexperiencia, del manejo de las catástrofes, maremoto, terremoto, al muy mal manejo de los incendios. Por tanto, ese juicio que normalmente se demora 20 años, en este caso, por las dos razones que le comento, se adelantó. Y por eso siento yo que el Senado está diciendo, bueno, es tiempo de poner la estatua. Aunque solo haya pasado un año, ya tenemos un pensamiento, un análisis y una perspectiva de lo que fue. Le quería preguntar por otro tema, diputado Alessandri, y tiene que ver con la reforma de pensiones. Finalmente mañana se va a discutir en la Cámara de Diputados. Me tocó hablar hoy día con Víctor Pérez de la UDI y dice que la UDI se equivocó al respaldar la reforma de pensiones. ¿Cuál es su postura? Mire, nosotros le pegamos un daño muy grande al sistema de pensiones con los retiros del 10%, 50.000 millones de dólares. Los primeros 10 años de esta reforma de pensiones van a empezar a tapar el hoyo que dejaron los retiros del 10%. Después, no sé si vio un estudio ayer, que Chile es el país que más baja en natalidad, no de Sudamérica, del planeta. Y después, sumado a eso, la longevidad y la expectativa de vida. Por otra parte, la informalidad también se disparó. Por lo tanto, si uno hace un revoltijo con todos esos ingredientes, longevidad, bajísima natalidad, informalidad, y que le sacaste 50.000 millones de dólares al sistema, nuestro sistema de pensiones iba a explotar muy pronto. Esta reforma le pone más ahorro, aumenta del 10 al 6% de forma gradual, permite también compensar a las mujeres por su mayor longevidad cuando hayan ahorrado lo mismo a la misma edad. Yo siento que es un tremendo acierto, que si no se hacía ahora, la presión para agrandar la PGU en monto iba a ser tremenda, como la alerta del Consejo Fiscal Autónomo. Por eso la votación en el Senado tan contundente. Yo espero que mañana, después de una larga discusión, se apruebe en la Cámara, y destacar el trabajo que hizo la Comisión de Hacienda liderada por Felipe Kast, que le metió más de 11 cambios la semana pasada, que mejoraron mucho la sostenibilidad del sistema y también ampliaron la gradualidad para que las pymes se vayan adaptando. ¿Usted aprueba ojos cerrados entonces? Por supuesto que no es la reforma que yo habría redactado, pero en democracia usted nunca tiene el 100% de lo que quiere, pero es una reforma que me compromete, que me gusta en un 80%, y que los peligros que tiene
vamos a tener que estar muy atentos en el Parlamento para resguardar que no se conviertan esos caballos de Troya que mencionan los que la atacan, que finalmente nunca se abra ese cascarón y esos caballos de Troya que pueden ser dañinos nunca lleguen a funcionar. Y para eso nos jugamos en la democracia cada 4 años las mayorías parlamentarias. ¿Cuál es ese caballo de Troya, dice usted? Muchos de los que la atacan dicen que en el fondo este nuevo FAP, este fondo estatal, es una AFP estatal encubierta, que está muy cerca de ser AFP estatal porque va a administrar recursos, va a tener un inversor público, va a poder captar parte de tu cotización y solo le faltaría un par de cambios para empezar a ser una AFP estatal. Y después, antes del cambio que le hizo Felipe Kast respecto a la gobernanza de ese FAP, quedaba muy similar a la CMF y muchos creían que también era un caballo de Troya. Eso se cambió a una gobernanza más parecida a la del Banco Central y cada vez esta reforma se ha ido ajustando, poniéndole más seguridades y por supuesto que si a alguien no le debiera gustar es a la extrema izquierda que hace muy pocos años decía 16 puntos a reparto y sistema único de pensiones estatal. Diputado Jorge Alessandri, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Hoy día votan estado de excepción constitucional, entiendo, y ya mañana se meten de lleno en la reforma previsional hasta total despacho. Muchas gracias, que tenga buen día, que le vaya muy bien.